La vida empieza con la letra V, como con V se escribe la palabra viaje. Yo encontré la mayor manifestación de vida en el Mar Muerto. Aguas que contienen en su composición un alto nivel de sal y que obliga a los cuerpos que allí se sumergen a permanecer siempre en la superficie, a jamás naufragarse en el olvido. Flota. Flota. No te rindas. No te hundas. Que el corazón brilla más si sonríes mientras duermes. Y para matar al virus hay que ponerse en pie. Roba al despertador los segundos que sin saber desperdiciamos. Entra al almacén de tu mente y desactiva sus bombas. Grita. Resiste. Y bota. Bota sobre el cuerno de la luna sin temor a sus impactos. Pinta en el sofá de tu casa la brújula de la paciencia. La frente arriba y flota. Que no te repriman. Y flota. Porque a veces el mejor de los poemas es una página en blanco, la arena a estrenar de una ciudad perdida,
las huellas dactilares de un recién nacido. Y que vuelvan, y que vuelvan, y que vuelvan tus ganas de contarle cuentos a los viejos sin memoria, de cantar poemas a 1000 niños sordos, de regalarle cielo a los pobres de la historia, de cocinarle sueños a las madres con insomnio. Porque a veces el mejor de los poemas es una página en blanco. Las gaviotas que acompañan al velero de la huida. Los cometas que nos recuerdan que los fugaces somos nosotros. La frente arriba. Flota. Que no te repriman. Y explota. Y borra lo que está de más, lo que te sobra, y lucha sabiendo que vencerás. Nunca fue opción nuestra derrota. Flota. Flota. Que vivir no es solo respirar. Que vivir es otra cosa. Muy buenas a todos, a todas, bienvenidos a mi trocito de casa, donde con el nombre de Poesía y Resistencia pasaremos un ratito juntos. El que os haya invitado a una de mis habitaciones no podría ser por peor razón que este confinamiento cruel que estamos viviendo, debido a este virus malnacido que nos está matando. Pero seguimos y seguiremos siempre luchando, trabajando, sonriendo, plantándole cara a este monstruo y enfrentándonos a todo aquello que ose arrebatarnos de lo que estamos hechos, que no es otra cosa que de coraje, de libertad y de alegría. Yo en estas fechas ya debería estar presentando por ahí, de ciudad en ciudad, mi nueva novela con la editorial Inatura, Sara, Débora, que dos profesionales, un placer. Pero bueno, obviamente todo se ha parado. Estamos viviendo tiempos donde todo transcurre a un ritmo vertiginoso. Las noticias malas, muy malas, suceden muy deprisa, pero también como un alzamiento improvisado y muy humano están los acontecimientos positivos de unión, de honrar mediante aplausos y también, cómo no, en la creación. La novela, que saldrá cuando todo esto pase, porque pasará, se titula Cierra los ojos y mira. Y en base a su temática y
y con la que está cayendo hace una semana aproximadamente, en una tarde, pues hice una letra. Con la referencia de una canción de los Rolling Stones, 100 Years Ago, que aparece en el libro de manera recurrente, escribí unos versos y hablando de manera casual, se lo di a musicazo, cantante, amigo, Fito Mansilla, y convirtió algo maravilloso. En el transcurso de la mañana siguiente, a las 12 de la mañana, me envió un WhatsApp, un mensaje de voz, con un audio de lo que había creado, su guitarra, su voz y mi letra. Y bueno, el resultado es muy emocionante. Voy a recitar para todos vosotros en primicia 100 años atrás. 100 años atrás. 100 años atrás, cuando estaba todo por hacer, con el brindis del amanecer, empezó este viaje. Con la luna en el arcén, un sueño nuevo. Nunca fue exceso de equipaje. Y sin luz el norte es sur, manchas de un mar azul en el asiento de cualquier coche. Con fiebre no te enamores, que lloran los dictadores de la noche. Y tú, que eres mañana, eres ayer, lo que vi y lo que veré, con los ojos cerrados. Tú, protagonista de mi piel, no te rindas, ponte en pie, ponte en pie, ponte en pie. 100 años atrás, cuando era más viejo, los pájaros volaban lejos de los cables. Los dioses habían muerto y la verdad no era un espejo donde mirarse. Sin miedo a romper los huesos, a la pandemia, verso a verso, golpe a golpe. Ven, dame otro beso y ponme ciego. Y los rolling entre tu cuerpo y el horizonte. Tú, un mar de leche, un alfiler, lo que soy y lo que seré, con los ojos cerrados. Tú, protagonista de mi piel, no te rindas, coge el tren de un despertar dorado. ¿Y por qué callar si nací gritando 100 años atrás? ¿Y cómo negar que te escribí soñando 100 años atrás? No te rindas, ponte en pie. ¿Bien? ¿Os ha gustado? Bien, mi proceso creativo siempre lo he dividido, o bueno, se ha dividido él, porque de ese proceso yo no soy dueño, en dos partes. Está la parte más emocional, el volcán de ideas que suele venirme con más frecuencia en situaciones cotidianas y en cualquier lugar, en el tren, en un avión, visitando una ciudad, haciendo la compra en el mercado. Y luego está la fase del detalle, de la perfección, y esa la realizo aquí, donde estoy ahora mismo con vosotros.
En este despacho paso horas y horas depurando cada línea de mis textos. Una cosa, si en el rato que estamos aquí juntos notáis que miro mucho hacia este sitio, creo que podéis apreciar, pero no sé la totalidad, la amplitud que tendrá la cámara de una aplicación a otra, no lo sé. Pero bueno, aquí, si no lo veis, hay una ventana preciosa que me deja ver muy de cerca el mundo, las estrellas y casi tocarlas. Vivo en una planta octava, sin ningún edificio delante, chalets bajos, y eso hace que pueda ver las figuritas que van haciendo las nubes, los colores del atardecer estallan aquí dentro. Y por el día hay una granja escuela ahí abajo y me encanta observar. Hay un caballo blanco que es precioso y es el más chulo del barrio, con diferencia. Al estar en altura y con perspectiva, la vida me recuerda que ante todo debemos saber orientarnos y no perder el norte. A continuación voy a recitar un poema del libro Viaja Más. Está en la página número 26, se titula Pyongyang. No pierdas el norte. No pierdas el norte como lo pierden los pelícanos de las playas sin sol, como lo pierden los transportistas que atraviesan la noche. No cedas. Aunque todo sea atroz de repente, pese a que la barbarie te someta a su exilio, sonríe. Sonríe con ganas, con absurdas ganas, y que te señale tu sombra como a un trapecista o a un loco, como a un Quijote o un Hamlet. Ser o no ser. Que el arte es más contagioso que el dolor o la pena, que el placer todo lo aclara. No pierdas el norte, como Corea, tampoco como los propagadores de la niebla. Y al alba, sin que se entere el alguacil del espejo, enciende tu piel. Estás. No hay peor cárcel que la que nadie ve, ni peor virus que el que se combate sin armas. Por ello, en silencio te suplico, con la suavidad del verso, con la transparencia de mi voz, que no pierdas el norte, que no te pierdas. ¿Me has sonreído? Estás. Vivimos una situación dantesca. Desde aquí, quisiera, recibí una noticia hace apenas una hora, pues quisiera mandar un abrazo gigante a Chris,
Y bueno, saludar también a David, amigo, ¿cómo andas? Ánimo que aunque te estén tratando muy bien en el hospital de Alcorcón, pronto tienes que salir, que montaremos una fiesta aquí, ya sabes, y no puedes faltar. Os recuerdo que la editorial, Alberto Trinidad, el editor, ahí resistiendo también, Barcelona, mucha fuerza, ha dejado el ebook de Viaja Más en la web, gratis, bueno, para quien lo quiera. Y bueno, también quisiera pues, saludar, llevo días pues, intentando responder a mucha gente pues, de Málaga, de Murcia, gente que anda en directo aquí también, de Cieza, de Bilbao. En Bilbao, Juan Torre, aupa ahí, ese Juan, ese fotógrafo ciego ya, bueno, sí, habéis oído bien, es un fotógrafo ciego, que ya os hablaré más adelante de él y que del proyecto que tenemos entre manos, todo surgió de manera absolutamente casual, sin yo conocerle. Él, su figura, guarda unos lazos estrechísimos con el protagonista de la novela. Cierra los ojos y mira. Bueno, ha sido este encuentro, se me puso en contacto ya una vez terminada la novela y bueno, la verdad que es un regalo de la vida, es algo absolutamente fascinante, no tiene palabras. Y bueno, y también saludar a tanta gente de Madrid, luchando, de Galicia, Alicante, México, de Argentina, Gustavo, que recuerdos exactos allá en Buenos Aires. Bueno, ahora voy a recitar una canción que escribí dentro del proyecto titulado Viral, que hice junto a mi gran amigo y artista, con mayúsculas, Vixi. Yo puse las letras del disco y él se encargó de musicar, de cantar y ponerle ese tono y toque exquisito que hace que las canciones suenen espectacular. También para quien lo quiera, YouTube, Spotify, que tecle Viral, Roberto Gallego, Vixi y que lo disfruten. A continuación, voy a recitar uno de los temas. Es una joya. Con el ritmo, lo voy a recitar con el ritmo de la canción del CD de fondo. A ver qué sale. Estoy seguro que más de uno, más de una, conoce perfectamente el single y que lo va a cantar muy fuerte desde sus casas. Con el CD Viral, que se presentó al público en forma de teatro musical con danza, música en directo, con poesía, audiovisuales, mi propósito era que se expandiera un virus, pero el virus del arte. Y en esa lucha, ahora más que nunca, no hay que torcer el brazo. La canción habla de una chica, protagonista de mi novela anterior, tengo por aquí El jardinero de estrellas. Muchos sonará esta portada. Y bueno, la canción, ella es un símbolo de superación, de los constantes cambios que debemos afrontar y que por supuesto ni nos esperamos ni queremos que sucedan. Es un símbolo del
del amor romántico que en algún momento hemos y seguimos sintiendo y disfrutando, y es en definitiva un canto a la esperanza. Ella somos todos, solo decir que, bueno, que lo disfrutéis, que no desafinéis demasiado y sin poderlo remediar, yo te escribo. Sin poderlo remediar, te escribo una lista infinita de lo que soy estando contigo. De tus tardes parisinas, del café de tus domingos, del color de tus mejillas y el tambor de tus latidos. Sin poderlo controlar, te sigo. Julieta, mi viento, mi veleta, el sol de mi planeta, mi Cleopatra, mi valor. Julieta, tan fuerte y tan mimosa, tan amante de las rosas. Esta carta es para ti. Venme despacio, encerrada en tu cuarto. Acuérdate de mí, dando vueltas por el rastro de cuando nos conocimos, de los cines compartidos. Léeme, pequeña, que tus ojos son mi libro. Y sin poderlo controlar, te sigo. Julieta, mi viento, el sol de mi planeta, mi Cleopatra, mi valor. ¿Cómo olvidar aquel concierto donde fuimos Capuletos? De los versos que escribimos y de las noches sin abrigo. Sígueme, princesa, caminante, no hay camino. No te olvides de una cosa. Esta carta es para ti. Julieta, tú que eres todos los rostros, las voces, los gestos, quien soy y quien no quise ser. El cielo que piso, la calle que beso. Mi hoy, mi mañana, mi ayer. Mi todo, mi nada. Mi musa perdida, mi excusa. Mi aliento. Julieta, para vosotros, para vosotras, esta carta es para mí. ¿Bien? ¿Te ha gustado? Esto es... Lo hago lo mejor posible, pero estas son situaciones asombrosas. Dejémoslo así. Es realmente asombroso. En fin. Para irnos acercando hacia el final, recitaré un soneto de mi primer libro, de Manual de Maletas y Sueños. Bueno, toda la info ya sabéis que en robertogallego.com
pues os podéis rastrear y bichear y hacer lo que os apetezca. La vida nos enseña que las palabras son importantes, siempre lo han sido, pero ahora más. Ahora más porque ellas nos curan, nos alivian, sirven de bálsamo y en situaciones dolorosas y de incertidumbre las necesitamos más que nunca. Es imprescindible que nos mantengamos unidos, que permanezcamos tranquilos, lo más tranquilos posibles y fuertes, y que nadie nos robe jamás las ganas y la inocencia implacable que tienen los niños. Bueno, quisiera saludar aquí, como no, a mis sobris, a Hugo, a Carlos, Violeta, Aritz, Super Adri, ahí, Lucía, María, Enrique, Carmela. Bueno, en definitiva, a todos los niños y niñas del planeta. Ellos nos lo enseñan todo. Eterno viaje. Se encuentra en la página 54. Dejad que vuestro espíritu aventurero os empuje hacia adelante y descubrid el mundo que os rodea con sus rarezas y maravillas. Cita de Khalil Gibran. Para el niño amante de mapas que fui, el universo era igual de inmenso que un juguete. Grande es el mundo visto con chupete. En cada hogar se hospeda un desierto y un jardín. Unía en mi cuaderno Lima, Tokio con Berlín, mientras pintaba soles en lo ancho de mis paredes. Con los años los adultos nos lanzan sus redes y frenan nuestras ansias de volar y de vivir. El viaje, amigo Sancho, el eterno viaje, Jimi Hendrix, Chabela y las voces rosas, José Cadalso, De Niro, García Márquez y Dalí. Y ahora, este loco, ligero de equipaje, se va con su sombrero lleno de mariposas al paraíso que esconde el sofá del porvenir. Hacer más caso a los niños. El sofá, es curioso, el sofá está adquiriendo otra vez ese carácter de mitad del siglo XX, de reunión y de charla. Ahora con videollamadas y online, pero en esencia es lo mismo. Bien, para despedirnos hasta la próxima, que será pronto. Antes, dejad que me deshaga en halagos, en los que se están dejando la piel, literal. Se están dejando la piel día tras día. Yo, desde aquí, de un hospital, y nunca había visto tantas luces de habitaciones encendidas. Es abrumador, y nunca había visto tantas ambulancias entrar y salir constantemente. Sanitarios, enfermeras, celadores, conductores de UBIs, doctoras, médicos, servicios de limpieza. Bueno, joder. Gracias.
y a los cuerpos de seguridad, y camioneros, y cajeras, y sobre todo a todos vosotros y vosotras que aguantáis como titanes sin salir de casa 15 días, 30, los que hagan falta con niños pequeños, con negocios, habéis tenido que cerrar. Cada cual con una vida y con unas circunstancias, y que esto ha roto salvajemente en dos. Y que aún así seguís héroes y heroínas un día y otro más de lucha, siguiendo lo que nos queda, las indicaciones, y resistiendo. Me encanta una cosa, me encanta que hablaba del concepto de unión, y me encanta que se haya convertido en himno de esta lucha en España la canción Resistiré del dúo Dinámico. No sé, en mi opinión no estaba valorada como se merecía, y ahora, bueno, se escucha en los balcones, en las terrazas, y es un sentimiento que transmite muy fuerte. Es muy emocionante. Bueno, pues yo con el siguiente poema me voy a despedir. Que mañana también me toca salir de nuevo ahí fuera. Saludos también, como no, veo que anda por aquí Lucas. Saludo a todos mis compañeros, bomberos, del Ayuntamiento de Madrid, y a todos los que están y estáis aportando vuestro granito de arena. Veo que está Maroto, que está abriendo estancos también. Y bueno, todos los que estamos dando nunca nuestro brazo a torcer y haciendo que nos mate un poquito menos esta guerra. Hacia adelante siempre. Guerra invisible, que nada eres. Guerra invisible, que nada eres, y que te atreves a robarnos casi todo. Abrazos, paz, alegría. Besos en el parque, salud de los míos. Paseos por la playa, gritos en la calle. Abuelitos en las casas, ilusión, proyectos, energía. Pero algo te salió mal, y en lugar de aislarnos, nos estamos uniendo mucho más. Ahora cada salón es un concierto, un museo, una película donde el superhéroe te mata ignorándote desde su casa. Ahora cada salón es el centro del universo donde cabemos todos con solidaridad y con fe. Bicho, monstruo
¡Cabrón! No sabes lo que es tener alma. Y niños y niñas, de verdad, os lo estáis creyendo. Todo esto es un juego para saludarnos con el codo y para toser como Batman. Y no será un día, ni dos, ni 10. Aún nos quedan muchos desvelos y lágrimas, fiebres con corona y hospitales en llamas. Pero tranquilos, que saldremos de esta juntos, unidos, curándonos como grupo, para no caer como personas. Estoy seguro, absolutamente seguro, porque no sé vosotros, pero yo, en el silencio del amanecer, oigo a pájaros cantar desde mi casa. Fuerza, ánimo, lucha, poesía y resistencia. Amigos, amigas, gracias por compartir este rato. Cuidaos mucho.